Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Mi saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo a todos mis hermanos de la congregación de IPUC Palmeras. Reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. También saludo especial a todos los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por las diferentes redes sociales. Gracias al Señor por esta oportunidad, que nos sigue brindando la oportunidad de compartir su palabra por medio de estas redes sociales. Hoy quisiera deseo compartirle un tema, diría yo, de suma importancia. Quiero hablarles hoy en el nombre del Señor Jesús acerca de el conocimiento de Dios. Vamos a hablar de el conocimiento de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano se ha vuelto especialista en tantas cosas. Si usted habla, por ejemplo, del cuerpo humano, hay personas que se han especializado en los huesos y han estudiado en la universidad, hicieron especializaciones, doctorados y son especialistas en los huesos del ser humano. Otros en los ojos, en la garganta, en el corazón, el sistema circulatorio. También hay especialistas, por ejemplo, en vehículos, en carros. Hay personas que saben mucho, son unos especialistas. Tienen un conocimiento muy por encima del promedio, muy avanzado en cualquier rama. De tal manera que el ser humano tiene esa capacidad y se ha preocupado por conocer. Tenemos los especialistas para todas las ramas que sean. Usted puede conseguir una persona que conoce mucho de tierras, de carbón, de oro, del cuerpo humano, de matemáticas, de filosofía, de idiomas, etcétera, etcétera. Pero creo que hay algo que el ser humano ha dejado un poco de lado y es lo más importante, el conocimiento de Dios. Creo que si en algo debiera profundizar todo ser humano es en el conocimiento de Dios. Realmente es lo más importante que el ser humano debe conocer. Desde luego que el conocimiento es bueno de la materia que sea, pero no es posible que yo sea un especialista en conocimiento de celulares, de computadores, de la internet y no sepa de Dios casi nada. Me parece que no es tan razonable. De manera que la idea con ayuda de Dios es motivarles y tratar de darles algunas pequeñas pautas. Realmente no es algo muy profundo lo que voy a compartir con ustedes. Algunas pautas acerca de qué es conocer a Dios o cómo conocer a Dios. Empecemos diciendo que a Dios no se conoce como se conoce, por ejemplo, cuerpo humano. El cuerpo humano llevan a las personas que estudian medicina o cualquiera de estas ramas y estudian literalmente el cuerpo humano. Si es la piel, agarran un pedazo de piel, lo miran con un microscopio, empiezan a mirar sus componentes, etcétera. Dios no lo podemos estudiar así. Dios lo conoceremos en la medida que Él se deje conocer. El conocimiento de Dios depende mucho de Él. Claro, de mí también, mi disposición para aprender, mi deseo de conocerle, mi humildad, mi postura, mi actitud. Pero conoceremos a Dios en la medida que Él se nos revele, se nos deje conocer. La idea tampoco es decirle que vamos a conocer a Dios plenamente, 100%, creo que es imposible. Pero sí le podemos conocer en la medida y hasta donde Él se nos permita o se nos revele, se nos muestre. La máxima revelación para conocer a Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Dios se ha dado a conocer, se ha revelado por medio de las Escrituras. Ahí Él dice que le gusta, que no le gusta, etcétera. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que estudiando la Biblia, Él nos invita a conocerle. Es decir, Dios está interesado en que sepamos de Él. Dios está interesado en que conozcamos acerca de Él. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes hoy y si Dios quiere otras dos enseñanzas más acerca del tema del conocimiento de Dios. Quisiera desarrollar más o menos 3 puntos. Hoy vamos a mirar solo el primero, acerca del conocimiento de Dios, de qué es el conocimiento de Dios. Cuando la Biblia habla, la Biblia tiene de hecho esta expresión, el conocimiento de Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Según la Biblia, ¿cómo se conoce a Dios? Entonces les dije que hoy vamos a mirar solo el primer punto.
El primer punto de este tema, el conocimiento de Dios, conocer a Dios, tiene que ver con conocerlo en lo íntimo. Cuando la Biblia habla del conocer a Dios, está hablando de intimidad, de conocerlo desde lo moral, desde lo espiritual, desde lo sentimental. Es decir, la idea del conocimiento de Dios, todo aquel hermano, aquella hermana que quiera conocer un poco más de Dios, la idea cuando la Biblia habla del conocimiento de Dios no es solamente algo intelectual, que sí lo es, pero no solo intelectual. No es solo conocerlo desde lo cognitivo, un conocimiento frío e insensible como cuando usted va a conocer de maderas. Y usted dice, mire, esta madera es perdurable, esta madera sirve para hacer esto, esta madera no dura nada, esta madera no es resistente, esta madera tiene estas características, pero usted no siente nada por esa madera, no hay una relación íntima con la madera, no siente moral o sentimentalmente nada por la madera. El conocimiento de la madera es un conocimiento frío e insensible. Resulta que para conocer a Dios no lo podemos hacer solo desde la intelectualidad. El término en la Biblia, cuando ahora vamos a ver unos textos, cuando lo leamos, para conocer a Dios, es necesario usar no solamente lo intelectual, sino lo sentimental, lo emocional, lo moral, lo espiritual. Si no, nunca lo iremos a conocer de verdad como Él quiere revelársenos. Solamente tendremos algunas ideas, algunos pensamientos intelectuales solamente. Les quiero colocar un ejemplo. Supongamos que yo quiero conocer algo más de mi esposa. De hecho, cuando estábamos recién casados hablábamos, quería conocerla cada día más y de noviazgo. Pero supongamos que yo hoy le pregunto a mi esposa, amor, ¿y usted qué quiere, qué le gustaría comer? Entonces mi esposa me dice, no, a mí me gusta comer el arroz chino con chosué. ¿Qué creen ustedes que espera mi esposa? Que yo le invite a comer arroz chino, ¿cierto? O si yo le digo, amor, usted quisiera que yo le comprara una falda, ¿cómo quisiera usted una falda? Y de pronto ella me dice, no, quiero una falda de color rojo, de teladril, y la talla de ella es talla 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué espera mi esposa si ella me dice, vea, me quiero una falda roja? Que yo le pregunte, ¿no? Yo le digo, amor, quiero saber qué falda le gusta a usted. Quiero conocer sus gustos. No, a mí me gusta una falda y quiero que sea roja y me gusta de teladril. ¿Qué espera mi esposa? Que yo le compre esa falda drill. Y así sucesivamente, si yo le pregunto, estos días le preguntaba, amor, ¿quiere ir donde su mamá? Si yo le pregunto y ella me revela lo que ella quiere, lo que ella piensa, lo que a ella le gusta, lo que ella desea, lo mínimo que yo espero es que yo le complazca en eso que ella me reveló que le gusta. Entonces, pero ¿qué tal yo le diga a mi esposa? No, ay, mi esposa se queda esperando, amor, ¿y qué pasó con el arroz chino? ¿Y qué pasó con la falda roja? ¿Y cuándo vamos a ir donde mi mamá? O me diga mi esposa, ¿usted por qué me pregunta eso? Yo le diga, no, solamente porque quería saber, pero no tengo la intención de complacerle en nada de lo que usted me revela. No tengo la intención de darle el arroz chino, ni la falda, ni de llevarla donde su mamá, de acompañarla donde su mamá. Entonces, ¿cómo se sentiría mi esposa? Pregunto. Como que mi esposa diría, entonces, ¿para qué me pregunta qué quiero comer? ¿Y para qué me pregunta cómo quiero una falda? ¿Y para qué me pregunta si quiero ir donde mi mamá? Si no me va a complacer, si no me va a acompañar. ¿Y qué pasará la próxima vez que yo le pregunte, amor, ¿y usted hoy qué quiere? Seguramente ella me dice, pero ¿para qué quiere que le diga? Si a usted lo que yo le digo le resbala, ¿cierto? Más o menos eso tiene que ver con el conocimiento de Dios, que es lo que quisiera que entendiéramos. Hay muchas personas que quieren de verdad conocer a Dios, que quieren acercarse a Dios, pero quieren conocer a Dios solamente desde lo intelectual, solo por saber, como cuando yo le dije a mi esposa, no, solo quería saber qué tipo de comida le gusta y qué telas le gusta, pero ya nada más, solo por saber. Eso sería un error y de hecho a veces nos suele suceder. Quien quiera conocer a Dios solo para llenarse de un conocimiento intelectual frío e insensible, si no le pone amor, si no le pone corazón, si no le pone esa actitud correcta de para qué quiere o por qué quiere conocer a Dios, tal vez no lleguemos al conocimiento que verdaderamente podemos tener. Porque les aclaro, bíblicamente uno estudiando, Él sí quiere sí quiere revelársenos. Él sí nos invita a que le conozcamos cada día más. Y ahora vamos a leer algunos textos bíblicos. Entonces, ¿qué pensará Dios
cuando alguien empieza, por ejemplo, a estudiar la Biblia, ¿no? Y saca mucho tiempo porque dice, quiero conocer a Dios, y empieza a estudiar y se lee, saca 1 hora, 2 horas, un día, una semana, y lee mucho la Biblia, investiga y estudia, pero solamente quiere conocer a Dios, conocer lo que dice la Biblia solo por conocerlo nada más. ¿Qué pensará Dios si alguien saca mucho tiempo o hasta entra a alguna institución teológica? ¿Solamente por qué? Porque quiere llenarse de conocimiento, nada más, solo eso. ¿Para qué quiere conocer más de Dios? Algunos quieren conocer más solo por el hecho de saber más. Otros de pronto para ganar un debate. Estudian y escudriñan mucho porque tienen un debate o una discusión y quieren ganar ese debate bíblico, teológico o esa discusión. Otros de pronto para demostrar que saben más que el promedio, que sí tiene conocimiento de la palabra de Dios. Otros para sentirse orgullosos de lo mucho que saben de la palabra de Dios. ¿Qué pensará el Señor de todo eso? Yo creo que piensa algo parecido a lo que piensa mi esposa, ¿no? ¿Para qué me preguntó tanto si no me iba a complacer? Entonces no podemos pretender conocer la palabra de Dios y conocer a Dios solo por llenarnos de un conocimiento frío y vacío, por decir yo sé mucho. Esa no es la motivación correcta para conocer a Dios. ¿Cuál es la motivación correcta que nos va a funcionar, que Dios desea, la que debemos tener para conocer a Dios y para que Dios se nos siga revelando por medio de las Escrituras, para poder entender cuál es la motivación correcta? Conocer y entender lo que Él dice para obedecerlo. Esa es la motivación correcta. Cuando yo le digo, Señor, como decían los personajes bíblicos, habla que tu siervo oye. Señor, hazme entender tu palabra porque te quiero obedecer, te quiero agradar, quiero vivir para ti. Entonces ahí sí Dios me va a decir, ve, a mí me gusta esto, yo quiero aquello, me gustaría hacer con su vida esto y aquello, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe si yo estudio la palabra, si yo oro para conocerlo a Él porque quiero agradarle, obedecerlo, o Dios sabe si yo lo hago solo por llenarme de conocimiento nada más. Entonces no se le olvide, la motivación correcta para conocer a Dios y que Dios se nos revele cada día más y acercarnos más a Él es para complacerlo, para obedecerlo, para agradarle, para servirle mejor. Entre más conozca yo a Dios, pudiera servirle mejor. Y si Dios sabe que yo le busco por medio de las Escrituras en oración, que yo me quiero acercar a Él y digo, Señor, hazme entender tus planes, tus propósitos, tu palabra, porque te quiero servir cada día mejor, Dios se nos va a revelar, Dios nos va a ampliar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una buena motivación, una motivación sana, humilde. Además, también si tenemos la motivación de que queremos conocer cada día más a Dios para compartir lo que sabemos de este Dios con otros, para evangelizar, para hablar de sus virtudes, de sus maravillas. Dios muy seguramente nos aumentará ese conocimiento, nos permitirá conocerle cada día más y acercarnos a Él. Entonces eso es lo que implica conocer a Dios en este primer punto que quiero desarrollar en esta hora. Implica amor, implica obediencia, implica moralidad, implica humildad, espiritualidad, respeto hacia Dios. No nos podemos acercar a Dios solamente desde lo intelectual, desde lo científico, desde lo filosófico. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque necesitamos acercarnos a Dios con amor y con la motivación correcta, con humildad, con deseo de agradarlo a Él. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer un texto, vamos a ponerle Biblia, base bíblica a esto que estoy comentando. Vamos a leer un texto muy conocido por los lectores de la palabra, que está en el profeta Oseas. De paso, el que quiera saber un poco más acerca del tema del conocimiento de Dios, Oseas, en su libro, el profeta Oseas desarrolla bastante el tema de lo que es el conocimiento a Dios. Vamos a leer en esta ocasión un texto y en las otras ocasiones profundizaremos un poco más. Oseas capítulo 6, versículo número 6, dice de la siguiente manera. Dice: porque misericordia quiero, dice Dios por medio del profeta, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero
y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿cuál es el problema en este texto? Allá los judíos de su época, los israelitas, los judíos, ellos siguieron, Dios les había dado la ley por medio de Moisés y había que hacer unos sacrificios y presentar unas ofrendas y unos holocaustos en el templo. Bueno, un protocolo, ¿cierto?, de cómo funcionaba el culto a Dios en el Antiguo Testamento. Escúcheme, y ellos siguieron haciendo y ofrecían sus sacrificios y ofrecían sus holocaustos y siguieron haciendo los rituales, las ceremonias que había que celebrar periódicamente, anualmente o cada 3 meses o los sábados, etcétera, haciendo las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Porque Dios dice, como que Dios dice, vea, estoy hasta aquí, misericordia es lo que quiero y no sacrificios. Y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No es que a Dios no le gusten los holocaustos y las ofrendas. Sí, a Dios le agrada. Son bíblicos. Los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios son bíblicos y a Dios le agradan. Pero ¿por qué Dios dice, vea, yo quiero misericordia y no sacrificios? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los israelitas cayeron en una religión, en una monotonía para el culto, en un culto insensible, un culto a Dios sin amor, un sacrificio sin actitud correcta, unos holocaustos por cumplir, porque así dice la ley, ya hay que hacerlo, sin corazón, bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios le dice, vea, yo necesito que ustedes me conozcan, pero me conozcan como estoy tratando de compartirles en esta ocasión. Es decir, que nos acerquemos a Él con el deseo de agradarlo, de complacerlo, de darle lo mejor, de hacer lo que Él quiere y de hacerlo con actitud correcta. No solamente hacer las cosas por cumplir, por protocolo, por costumbre, una monotonía que ya se vuelve algo vacío, sin amor y sin sentimientos. Entonces, le coloco un ejemplo. Supongamos, siguiendo con el ejemplo con mi esposa, que yo diga, bueno, ya sé que quiero una falda de color rojo, de tela drill, y ya sé la talla. Entonces yo digo, voy, le compro la falda. Pero ¿qué resulta? Resulta que cuando le compro la falda, lo hago de mala gana, empiezo a quejarme. No, yo no quería comprarle, mire que no tenía ni dinero, usted sí es cansona, usted ahí pídeme una falda, y se la compro y se la doy de una mala manera. Y digo, mira, aquí está su falda, así despectivamente, ahí está la falda que tanto me estaba molestando que se la comprara. Y no le demuestro cariño, no le compro la falda con amor, le digo, mire, se la compré porque usted es muy cansona. Hermano, ¿cómo se sentiría mi esposa? Pregunto, ¿cómo recibirá ella la falda? ¿Qué me diría mi esposa o usted, hermana, que me escucha? ¿Qué diría? ¿Qué esperaría? Diría, no, yo quería que me comprara la falda, sí, pero yo quería que me la comprara con amor. Si es así, si usted me la va a sacar en cara, si usted me regaña por comprármela, si usted me la compra de mala gana, si usted me la tiró despectivamente, mejor no me la hubiera comprado. Yo quiero que me ame, ¿cierto? Que es lo que dicen las mujeres normalmente, que haga las cosas con amor, y no solamente las mujeres. A todos nos gustan que si nos dan algo nos lo den con amor, bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios está diciendo. No es que no le traigan ofrendas ni holocausto, sino que dice, vea, Dios dice, vea, yo necesito primero que me conozcan a mí, que conozcan a Dios más que hagan tanto para Él, porque a veces en el tanto activismo perdemos la sazón, perdemos la parte humana, sentimental, devocional, espiritual, moral, la esencia del culto a Dios lo perdemos. Seguimos cumpliendo las reglas, la monotonía, la costumbre, hay que hacer esto, pero lo hacemos ya sin corazón, sin sentimiento. Y eso es lo que Dios dice, no, conózcame, como que Dios dice, entienda que yo también veo y siento y percibo y me doy cuenta cuando hacen las cosas, de qué manera hacen las cosas. Entonces, eso es el primer punto, lo principal para conocer a Dios. Procure, estimado amigo, estimado hermano, conocer a Dios, pero procure conocerlo con el corazón y con la mente, no solo con la mente. Procure conocerlo para hacer a Dios feliz, para que Dios se sienta agradado con lo
poco que yo haga, pero lo haga de tal manera que a Él le agrade, que a Él le gusta, que Él se ponga contento, que le ponga el sentimiento, la actitud correcta, que no haga algo porque Dios dijo que hay que ofrendar, pues aquí está la ofrenda. Dios dijo que hay que cantar, pues canto, pero canto sin fe, sin espiritualidad, sin santidad. No, vamos a cantar de tal manera que la alabanza llegue a su presencia y podamos sentirla. Cualquier cosa que hagamos, vamos a hacer lo que le agrade. Eso es conocer a Dios. Esa es la invitación, lo más básico para llegar a conocer a Dios, para que Dios se nos revele. Bendito el nombre del Señor Jesús. También quiero leerles un texto que está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, para complementar un poquito más. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quisiera aclarar un poco. Aquí habla de quién, escúchenme, quién no tiene conocimiento de Dios. ¿Quién no tiene conocimiento de Dios? Aquí dice que quiénes, los hijos de Elí. Escúchenme bien porque me causó mucho impacto este texto. Los hijos de Elí, ¿quiénes eran? Eran los hijos del sacerdote y ya eran adultos. Y no, escúcheme, no era que los hijos de Elí no supieran que Dios existía. Ellos sí sabían que Dios existía. Ellos sí sabían que había un solo Dios. Ellos sabían el Shema judío de memoria. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos sabían que Dios era uno, que Dios estaba en los cielos, que Dios era grande. Ellos sabían que Dios había liberado a su pueblo de Egipto y los había pasado por el desierto y los había metido a la tierra prometida. Ellos sabían que Dios era poderoso, que hacía milagros, que hacía señales. Ellos sabían cómo hacerle culto a Dios. Ellos sabían todo. ¿Por qué? Porque eran los hijos del sacerdote de turno. Su papá Elí era el que ofrecía los sacrificios, el que se comunicaba con Dios. Estos muchachos se habían criado en el templo, ellos sabían desde niños los rituales. Es más, en ese tiempo el servicio a Dios era hereditario, era una sola tribu, la tribu de Leví en el templo. Entonces los hijos de los sacerdotes iban a ser los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes siempre eran. De manera que Elí los había preparado para que ellos lo reemplazaran a él en el sacerdocio. Ellos sabían ofrecer sacrificios, ellos sabían ofrecer los holocaustos, ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Pentateuco más exactamente. Ellos sabían mucho. Entonces, ¿por qué la Biblia dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová? ¿Por qué? Si ellos sí sabían y su papá Elí les había enseñado, porque sencillamente ellos, aunque participaban del culto a Dios, es más, ellos comían de las mismas ofrendas, porque así estaba escrito en la Biblia, comían de las ofrendas que traían los israelitas al templo a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Porque ellos no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Lo que quiere decir sencillamente es que ellos, sabiendo cómo se le hace culto a Dios, cómo se le presenta la ofrenda a Dios, cómo se debe vivir para Dios, ellos no lo hacían. Ellos menospreciaban las ofrendas de Dios, menospreciaban el culto a Dios. Ellos no tenían la actitud correcta. Ellos estaban llenos de un conocimiento intelectual frío e insensible. ¿De qué me sirve a mí saber y recitar versículos de memoria si esa palabra no toca mi alma, no toca mi corazón, no toca mi vida? Si yo no siento nada, ¿de qué me sirve saber un texto bíblico? ¿De qué me sirve de pronto saberme un coro, una alabanza? ¿De qué me sirve saber de pronto predicar o saber cantar o saber dirigir un culto? Si lo hago de manera mecánica, si no lo hago para Dios, si no lo hago con actitud correcta, eso es desconocer a Dios. Si de pronto vivo, como dice de los hijos de Elí, eran hombres impíos, vivían, ¿y cuál era su impiedad? ¿Cuál era su pecado? El menosprecio
aprecio de las cosas de Dios, porque ellos estaban en el servicio a Dios y menospreciaban, no apreciaban, no valoraban los rituales del culto a Dios, las ceremonias de las ofrendas, no reverenciaban a Dios. Cuando iban los israelitas a llevar sus ofrendas, ellos no les importaba nada y mandaban a sacar de las ofrendas más de la cuenta, y ellos comían y tenían un desorden aún en el mismo templo. Ellos andaban en pecado y sirviendo a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que no conocían a Dios, no es un conocimiento intelectual, sino moral, espiritual, sentimental, la actitud de esos muchachos. Esos muchachos desconocían íntimamente a Dios, no vivían para Dios. De manera que todo aquel que quiera conocer a Dios deberá tener la actitud correcta, la humildad, la devoción, el respeto, la honra a Dios. Y qué importante, ¿no? Que Dios nos guarde que caigamos como los hijos de Elí, que nos volvemos expertos en cómo dirigir un culto. Hay personas que son expertos en dirigir un culto. Sí, pero conoce a Dios, tiene intimidad con Dios, está en la presencia de Dios, lo hace para Dios, le agrada a Dios. Hay personas que tienen un talento hermoso para cantar, pero lo hacen para Dios, le cantan al Señor. Hay personas que tienen muchas capacidades oratorias para hablar, enseñar, predicar, pero estamos en la presencia de Dios, lo hacemos, lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. ¿O cuál es la motivación que tenemos? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, estimados hermanos, lo importante, les repito, no es aprender a hacer las cosas mecánicas, ni solamente tener de memoria, como esos muchachos tenían de memoria todos los rituales, los días de la fiesta, los sacrificios, las ofrendas. No, lo importante es la actitud correcta. Eso es parte del conocimiento de Dios, de agradarlo no solamente con los hechos, sino con actitud desde lo más profundo de mi ser. Porque recuerde que Dios mira los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Dios sabe con qué intención cuando ofrendo, qué intención, qué sentimiento tengo cada vez que doy una ofrenda, un diezmo, que canto, que sirvo, que alabo, que adoro, que evangelizo. Cada vez que estudio la Biblia, Él sabe la intención con la cual la hago. Conocer a Dios no es el que más sepa, no necesariamente el que más sepa intelectualmente es el que más conoce a Dios, no necesariamente. Conocer a Dios tampoco es el que más muestra, que habla más y que se habla más y sabe más, no necesariamente ese conoce más a Dios. Tampoco conocer a Dios es el que sea más popular en las cosas de Dios, no necesariamente. Tampoco es el más activista, el que hace una cosa y hace otra, no necesariamente. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero puede que lo que hagamos no lo estamos haciendo de corazón, no lo estamos haciendo en santidad, no lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios, para enaltecer su nombre, sino de pronto hasta para enaltecer nuestro propio nombre. Que Dios nos guarde y Dios nos ayude a acercarnos y procurar conocer a Dios como se debe. Tener conocimiento de Dios es, ya para terminar, conocer la palabra de Dios con el deseo de obedecerla. Eso es el conocimiento de Dios, o por lo menos parte, ¿no? No es el todo. Parte para todo aquel que quiera conocer a Dios es procurar conocer la palabra de Dios con el deseo, un fuerte deseo de ¿qué? De obedecerlo, de respetarlo, de decirle: Señor, yo quiero entender porque te quiero agradar, te quiero respetar, te quiero honrar, quiero hacer las cosas a tu manera, acercarme a la palabra de Dios con humildad, que si de pronto estoy equivocado en algo me corrija por medio de la palabra, que estaré dispuesto a cambiar. Cuando ustedes escuchen, vayan a escuchar una predicación de la palabra, que le podemos decir: Señor, háblame, que yo estoy dispuesto a cambiar lo que tú quieras. Si yo le digo al Señor orando: si tú me haces entender por medio de la predicación, en la oración, por medio de la lectura de la palabra, yo lo cambiaré, hazme entender. Entonces, acercarnos a Dios con humildad, con fidelidad, con dependencia de Dios. Hermanos, los animo, amigos, los animo, vamos a acercarnos a Dios, vamos a procurar conocerle, pero vamos a conocerle con la actitud correcta para que Él se nos revele y para que este conocimiento de Dios sea provechoso a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos regala para adorarle, para glorificarle, para exaltarle. Voy a entonar esa hermosa alabanza que se titula Háblame y dice así. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que es por mi bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que debo cambiar, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme ver el camino que a ti te agrade más. Dios, háblame. Si notas que el orgullo me hizo cambiar y ya no soy el mismo al hablar, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que es por mi bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que debo cambiar, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme ver el camino que a ti te agrade más. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que debo cambiar, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme ver el camino que a ti te agrade más. Dios, háblame. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.